Los sujetos de derecho internacional. Introducción. En los inicios, solo los estados eran sujetos de derecho internacional, pero una vez que nació la comunidad internacional jurídicamente organizada, se reconoció la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales. Según muchos autores, las personas también son sujetos directos de la norma internacional y no requieren tener un vínculo jurídico con el Estado, nacionalidad, para actuar frente a él. Para ello existen instituciones como la protección de las minorías, el derecho de petición, los crímenes de guerra y principalmente los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en los dos pactos, el de derechos económicos, sociales y culturales y el de derechos civiles y económicos, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de diciembre de 1966. También existen otros sujetos capaces de producir normas o influir en el comportamiento de los estados y que pueden negociar con estos. Se trata de las grandes empresas transnacionales que ejercen influencia política y económica. Así lo señala César Sepúlveda. Concepto de Estado. Aunque muchas son sus definiciones, me voy a quedar con la siguiente: sociedad política y jurídicamente organizada en un determinado territorio y con determinados fines. El Estado es la única entidad facultada para dirigir relaciones diplomáticas. Es importante hacer un distingo entre Estado y nación. Una nación, aunque posee población y territorio, carece de poder y soberanía. Es un ente más de carácter cultural, por ejemplo, una nación indígena que existe al interior de un estado. Existen estados con varias naciones en su interior y naciones fraccionadas en distintos estados. Un ejemplo es la nación judía, que incluso careció de territorio hasta 1948, año en el que, gracias al auspicio de Naciones Unidas, nació el Estado de Israel. En el siglo XIX, 1851, surgió un principio denominado el de las nacionalidades, según su autor, Mancini, de la Universidad de Turín. Cada nacionalidad debía constituir un Estado. Al terminar la Primera Guerra Mundial, surgió el principio de autodeterminación, el cual señala que los pueblos tienen el derecho de disponer libremente de su propio destino. Sin embargo, ninguno de estos principios han sido aceptados internacionalmente, ya que provocaría situaciones peligrosas e injustas. En la historia, estos principios solo han sido defendidos con fines políticos, como cuando Hitler invocó esos dos principios para anexar Austria. De ahí vino la teoría nazi del espacio vital, la cual no es otra cosa que la usurpación de territorios en perjuicio de otros países. Elementos constitutivos del Estado. Los elementos constitutivos del Estado son población, territorio y gobierno. Algunos autores conciben la soberanía como algo implícito en el elemento gobierno. Otros conciben la soberanía como un cuarto elemento constitutivo. Para fines prácticos, vamos a desarrollar la soberanía por separado, es decir, como un cuarto elemento. Población es el primer elemento, refiere a un grupo humano que ha nacido en un mismo territorio y que comparte costumbres, lengua, religión, etc. De ahí viene el término nacionalidad. Pero como ya mencionamos, también hay estados con diferentes naciones al interior de su territorio. Por ejemplo, el Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea alberga en su territorio a 1000 grupos culturales diferentes, el uno del otro. Es más, hay idiomas que pueden hallarse en una aldea en particular. 2. Territorio. Es uno de los elementos principales. Sin un territorio claramente delimitado, es imposible que exista un Estado. En el territorio es donde el Estado ejerce dominio exclusivo y soberanía. En el suelo,
el subsuelo, el espacio aéreo, una zona marítima y las aguas internacionales. Gobierno es el tercer elemento, el cual refiere a esa autoridad que tiene como misión dirigir los destinos de un país. Necesariamente debe ser un gobierno soberano e independiente, con un fin político, económico, social, estable y con la capacidad de cumplir sus obligaciones internacionales. Es por medio de un gobierno que un Estado mantiene relaciones internacionales, diplomáticas y consulares. 4. Soberanía. La noción soberanía viene del Imperio Romano. Fue ampliado en las concepciones de Rousseau y Bodin. Ellos consideraron la soberanía como un poder ilimitado y absoluto. En sus orígenes, este término tuvo un carácter político. En la actualidad, su carácter es más jurídico. Se define como la ausencia de toda subordinación, es decir, que no admite ningún otro por encima de él ni en concurrencia con él. En la práctica, se evita usar el término soberanía absoluta por la interacción permanente e interdependencia de los estados. Por tanto, se utiliza el término soberanía relativa. Esto se puede ver en los procesos de integración, como en la Unión Europea o en América Latina en procesos como el ALADI, la CAN, Mercosur, etc. Clasificación de los estados. El derecho internacional los clasifica de la siguiente manera. Inciso A, soberanos o independientes. Inciso B, semisoberanos. Inciso C, vasallos. Los tratadistas coinciden en que los estados nacen, viven, se transforman y mueren. Por eso se dice que los estados son organismos vivos. Los estados pueden pasar por cambios internos, como una asamblea constituyente. Pero eso no afecta ni cambia su capacidad internacional como estados soberanos. Estados soberanos o independientes son todos los estados que conforman la Organización de Naciones Unidas. Como caso particular está el Estado del Vaticano. En derecho internacional lo llaman Estado sui generis, ya que es un estado reconocido al interior de otro estado. Italia, en el Tratado de Letrán de 1929, reconoció su soberanía y el derecho de legación. Por ello mantiene relaciones diplomáticas con la mayoría de los países del mundo. Al representante diplomático del Estado del Vaticano se lo llama nuncio. Otro caso particular del derecho internacional es la soberana Orden de Malta. A pesar de no ser un estado como tal, le han reconocido cierta personalidad internacional y derecho de legación. Por tanto, también envía y recibe misiones diplomáticas. Estados semisoberanos. Para las relaciones diplomáticas solo cuentan los estados independientes, sin importar su organización interna. En cuanto a la definición, un estado semisoberano es aquel que es dependiente de otro estado más fuerte, el cual defiende su seguridad política y territorial. También se los denomina protectorados. En los ejemplos históricos tenemos a Andorra en los Pirineos, desde 1906, bajo la protección de Francia, o el Principado de Mónaco, también de Francia, San Marino, Italia. Estados vasallos. Se considera estado vasallo aquel que está subordinado a otro, no ejerce soberanía externa por sí mismo y no goza de autonomía interna. En el pasado, Egipto y Grecia bajo el dominio de Turquía y Bulgaria bajo el control del Imperio Otomano. Según la teoría, no existen en la actualidad estados vasallos. La segunda clasificación es la siguiente. Inciso A, estados simples, es decir, que cuentan con una organización política unitaria. Inciso B, estados compuestos. Son varios estados bajo un gobierno común, el cual tiene atribuciones especiales. Pueden ser 1.
Unión de estados, unión personal y unión real, hoy inexistentes. 2. Federación de estados, confederación y estado federal. Como ejemplo, la Federación Helvética en 1291-1848 y los Estados Unidos de Norteamérica en 1781 y 1789. 3. Formas complejas sui generis, como la Commonwealth de Gran Bretaña y la ex Unión Soviética. Nacimiento de los estados. Acorde al derecho internacional, las formas para que nazca un estado son: por el establecimiento de una población en un territorio que no le pertenece a nadie y que desean constituir un estado, como ocurrió con negros libertos de Estados Unidos en 1822. Crearon en África el estado de Liberia. Por independencia o desmembración, es el caso de repúblicas hispanoamericanas de Estados Unidos de América y del Caribe, las cuales se independizaron de sus respectivas madres patrias. Por la unión de dos o más estados en uno solo, como Alemania e Italia en 1870, y el de la RAU, Egipto y Siria en 1958, para luego nuevamente independizarse en 1961, por la creación de una unión real o de una unión personal. Austria-Hungría, que crearon el Imperio Austrohúngaro en 1815, unión real, y Hannover e Inglaterra, unión personal, formaron un solo estado durante varios años. Por un tratado como el Tratado de Viena de 1815, los tratados de paz a fines de la Primera Guerra Mundial, etc. Por resolución de un organismo internacional, como fue el caso del nacimiento del Estado de Israel en 1948, gracias a una resolución de la Organización de Naciones Unidas. Por acción unilateral de un Estado. Como ejemplo está el caso de Filipinas, que en 1934 nació la vida independiente gracias a una ley americana. También están varias naciones africanas que recibieron su independencia de las potencias que las colonizaron a instancia de las Naciones Unidas. Extinción de los estados. Con acciones similares al nacimiento de los estados son: por la unión de dos estados que dan origen a uno nuevo, también extinguen a los que se unieron. Ejemplo, la unificación italiana y la formación del Reino de Italia extinguió los estados pontificios, el reino Sardo-Piamontes y las dos Sicilias. Por división de un estado en varios estados, como ocurrió con Alemania, Corea y Vietnam. Hasta la actualidad existe Corea del Norte y Corea del Sur, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. También están los casos de la ex Yugoslavia y Checoslovaquia. Reconocimiento de los estados y de gobiernos. Reconocimiento de los estados. Para el derecho internacional, un nuevo estado requiere de 3 elementos: población, territorio y gobierno. El reconocimiento es cuando otros estados lo aceptan. Podesta Costa define el reconocimiento como el acto unilateral mediante el cual un estado admite que, en cuanto a él concierne, aquel posee personería jurídica internacional. Según la doctrina, existen 2 posiciones sobre el reconocimiento. Inciso A, la teoría constitutiva, para la cual el reconocimiento es un requisito esencial para gozar plenamente de todas las atribuciones de un Estado. Kelsen. Inciso B, la teoría declarativa, para la cual el reconocimiento es una simple comprobación de un hecho, y que por lo tanto un Estado puede ejercer todos sus derechos inherentes a su existencia, sin que medie un reconocimiento.
Esta teoría es la aceptada tanto en la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados y en la Carta de la OEA. Para ambos instrumentos, la existencia política de un Estado es independiente del reconocimiento de los demás. Modalidades de reconocimientos. El reconocimiento de un Estado puede ser expreso o tácito. En el expreso se escribe una nota o declaración explícita. En el tácito, sin enviar una nota, se realiza el reconocimiento de forma implícita. Ejemplo, firmar un tratado, enviar agentes diplomáticos, etc. Para ser parte de la Corte Internacional de Justicia es importante el reconocimiento. Artículo 38 del Estatuto de la Corte. También para ser miembro de la Organización de Naciones Unidas. Artículo 4. Reconocimiento de los gobiernos. Cuando se da un cambio de gobierno, los otros gobiernos pueden reconocerlo o no. Es una figura política y jurídica. La polémica surge cuando se trata de un nuevo gobierno que ha roto el orden constitucional, como han sido los golpes de Estado en América Latina y África. Al respecto existen las siguientes doctrinas. Doctrina Tovar. Carlos Tovar, ecuatoriano, fue el que la formuló en 1907 y señala: no se debe reconocer a los gobiernos surgidos de actos de fuerza, mientras no se haya producido una legitimación constitucional de estos. Doctrina Betancourt. Modifica y limita a la doctrina Tovar exclusivamente a los gobiernos que hayan surgido por golpes militares, los cuales no deben ser reconocidos. Doctrina Estrada. La formuló Genaro Estrada en 1939, la cual señala que los reconocimientos son denigrantes. Propone que un Estado se limite a mantener o retirar a sus agentes diplomáticos, pero sin manifestarse sobre los regímenes de otros estados. La forma de reconocimiento de gobiernos es igual que el de los estados, puede ser expresa o tácita, y se utilizan los mismos procedimientos. Y esto fue los sujetos de derecho internacional.